Sí, miren, acerca de esto, de lo que venimos hablando acerca de la Torah, ha sido también mal enfocado, mal plasmado acerca de ello. La Torah se ha entendido que son cinco libros, de los cinco libros de Moshe. Una de las cosas que Mashiach Yeshua vino a enseñarnos es acerca que la Torah no es nada más los cinco libros que escribió Moshe, como en este caso sería Bereshit, Shemot, eh, Baikra, Bemidbar, Devarim, que en el castellano sería Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, sino que realmente la Torah nos describe en Mashiach que son todas estas cosas. Para poder llegar a una conclusión de que es Torah, voy a invitarlos a que lean los diferentes versículos. Está en el capítulo 15, versículo 25. ¿Cómo está escrito este verso? Voy a invitarlos a que lo lean, por favor, sean un poquito rápidos. Juan capítulo 15, versículo 25. Traten de ayudarme rápido Así, con los versos. así se cumple la palabra escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Sí, gracias, mi hermano. Dice que aquí sin causa me aborrecieron, pero lo importante es que menciona más para que se cumpla la palabra que está escrita en la Torah. Esto que está escrito en la Torah lo encontramos en el Salmo capítulo 35, versículo 19. Y describe así, Salmo 35, No 19. se, no, s- no se alegren de mí mis injustos enemigos, ni guiñen los ojos los que me aborrecen sin causa. Y ahí viene esa palabra de que me aborrecen sin causa. El otro versículo, por favor, se encuentra en el Salmo 69, verso 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, se han fortalecido los que me destruyen sin razón, exigen que devuelva lo que no robé. Entonces encontramos que este versículo, que sin causa me aborrecieron, eh, en otras palabras, si lo que nos está diciendo que el Juan capítulo 15, versículo 25 que está escrito en la Torah, nosotros no tuvimos que ir al libro de Bereshit o Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, sino que fuimos al Tejilín, al libro de los Salmos, y ahí encontramos que esa es la Torah. Acordémonos que si nosotros analizamos qué significa la palabra Torah, al igual que Abraham guardó la Torah cuando no existían los libros de Moshe, la Torah se le dice, su traducción o su significado sería la instrucción. Si se traduce Torah del hebreo al castellano es instrucción. ¿Qué es la instrucción? La forma de enseñanza que nos permite entender qué es lo que quiere Elohim de nosotros. La instrucción es la que nos guía y nos muestra cuál es el camino o qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a las enseñanzas del Padre. Entonces encontramos que en el Salmo Mashiach le llamó instrucción a esta enseñanza del libro de los Salmos. Entonces ahora voy a invitar a mis hermanos que leamos acerca de lo que está escrito en Juan capítulo 10, versículo 35 al, perdón, 33 al 35, que describe que esto está escrito en la Torah también. Por favor, mi hermano. Pero los judíos, no queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Elohim. Yeshua le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre Entonces santificó y eso, envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dijo, hijo de Elohim soy. gracias. Entonces encontramos que el verso 34 hace la expresión, respondió Yeshua, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Este versículo lo encontramos en el libro del Salmo 82, versículo 6.
Y en el análisis del capítulo 82 nos damos cuenta que concuerda con lo que Mashiach está enseñando. La enseñanza que está descrita no la vamos a estudiar. Lo que estamos viendo acerca de ello es que se le llama Torah al libro de los Salmos. Y acordémonos que la palabra Torah no traducido como ley, sino que es una mal traducción haberle puesto la palabra ley, sino hablando acerca de la instrucción. El libro de los Salmos me está instruyendo, por eso también es Torah. Por favor, mi hermano, Salmo 82, verso 6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Vosotros sois Elohim y todos hijos del Altísimo. Este es el versículo que citó nuestro Mashiach. Y encontramos que realmente el libro de los Salmos es Torah. Para poder dar otro versículo acerca de ello, vamos a invitarlos a que vean este versículo que está en primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 21 y 22. En la ley está escrito, Nada más el 21. en otras lenguas y con en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Adón. Entonces menciona que está escrito en la Torah, está escrito en la Torah. En otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Adón. Entonces encontramos que esto se encuentra en el profeta Isaías capítulo 28, versículo 11 y 12. Que en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces en este dos versículos que leímos se encuentra lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 21. Y encontramos que en el libro de los Corintios dice, está escrito en la Torah. Acordémonos que también Isaías era un instructor. Por eso se le llama también instrucción al libro de Isaías. No nada más al de Isaías, al de Jeremías, al de Amós, Nahum. Sabemos que son Nebim, que son profetas. Pero realmente lo importante que debemos de concebir es que realmente en el libro de la Torah se está describiendo que es todo lo que te instruye. Eso lo menciona la primera carta a Timoteo. Permítame tantito, ahorita se los doy. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16. Hasta el 17, perdón. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua Mashiach. Toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces encontramos que la escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. A eso se le llama Torah, la instrucción de Avinu Kadosh. Entonces no podemos resumir que Abraham no fue instruido, porque está escrito que fue instruido. Y así en aquel tiempo no existía la Torah de Moshe, porque Moshe viene a nacer 350 años después. Entonces encontramos acerca de ello que en la instrucción es todo lo que se te enseña para llevar una vida ordenadamente, como dice aquí, para corregir, para redarguir, para instituir en justicia, para que el hombre de Elohim sea perfectamente instruido en todo y en toda buena obra. Entonces a eso le llamamos Torah.
como nos lo hace ver Mashiach en el libro de Juan y en el libro de los Corintios, que esto se le conoce como Torah. Entonces, desde esta perspectiva, acerca de lo que estamos leyendo, sabemos que esto es Torah. ¿Me doy a entender, mis hermanos, los que estamos aquí ahorita? Ishma, Rafa, Miledis, que todo esto es Torah. Sí, señor. Ishma. Amén. Bueno. Instrucción. Hermano Edgar, sí, eso es instrucción. Todo. No nada más los 5 libros de Moshe. Y no lo dice uno, está escrito aquí en los libros. Eso es instrucción. Sí, sí estamos de acuerdo, la mayor parte, ¿va? Sí, como dice 2 Timoteo 3:16. Instrucción, educación. Los educa en su instrucción. Los forma en su instrucción. Y para lo más importante, para la salvación por la fe, que es en Cristo Yahshua. Segundo Timoteo 3:15, lo más que nos instruye hacia el Salvador. Ajá, así es. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esto, de lo que estamos hablando, y de lo que está mencionando acerca de la misbah? La misbah es un mandato. Acordémonos que así está mencionado. Luis, puedes meter a María y a, no sé si quiere entrar también José. Ahí chécale nada más, por favor, mi hermano. ¿Sí me escuchaste, va? Bueno, ahora, la misma entendemos que es lo que menciona la Escritura. Son los mandamientos lo que menciona la Escritura. Ahorita te pego ahí a María. Ahí está. Entonces, acerca de ello, vemos que la Escritura nos menciona que estos son los mandamientos. Esta es la misma. Voy a darte lo que menciona el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 9 del libro de Deuteronomio, versículo 9 al 11, por favor. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 al 11, por favor, léanlo. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahweh hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Yahweh las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Yahweh en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Ajá. El 11. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Yahweh me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Entonces sabemos nosotros que las tablas del pacto son aquellas con los cuales se dieron los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos es la diferencia con lo que se hace el pacto. El Yohevahei menciona que estos son mandamientos. ¿Qué es mandamiento también? Acordémonos que esto es con lo que se hace el pacto. El pacto se hace con la mitzvah, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo acerca de lo que menciona de la mitzvah en las escrituras. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Deuteronomio, pero ahora en el capítulo, permítanme no bastantito, ahorita les doy bien el verso. Capítulo es el 6, versículo 1, por favor.
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Yahweh vuestro Elohim. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Sigue leyendo, por favor. Para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Sí, el verso que sigue. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Yahweh, el Elohim de tus padres. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Ahora, brinquémonos al capítulo, sería el capítulo es el... Permítame tantito, ahorita les doy bien el verso, es capítulo 10, versículo 12, por favor. Ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Ajá, estoy ahí, gracias. Le dice que guarde los mandamientos, aquí le dice que le ames, que le temas. Y esto es lo que encontramos en el libro de Mateo. ¿Cuáles son los mandamientos? Vamos al libro de Mateo, acerca de lo que ya leímos aquí en el libro de Deuteronomio. Vamos al libro de Mateo, acerca de los versículos que está mencionando aquí. Mateo capítulo 22, conforme a lo que leímos. Mateo Matitiajo 22, versículo 36 en adelante. Acuérdense que le está preguntando esto el príncipe de Israel. 36, perdón, 35 y 36 ahorita nada más. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fíjense cómo hace la expresión, esto es lo importante. Y preguntando uno de ellos, intérprete de la Torá, tentándole diciendo: Maestro, pregunta, ¿cuál es el mandamiento grande en la instrucción? Y claramente te está diciendo que es el mandamiento en la instrucción. No te está diciendo que la Torá sea un mandamiento. Por eso nosotros decimos y entendemos que cuando hablamos de la misbah, no estamos hablando que es igual a Torá. La misbah es parte de la Torá, como los mishmeret son parte de la Torá, los juquí son parte de la Torá, y así todas esas reglamentaciones o enseñanzas o mandatos son parte de la Torá. Por eso se pregunta y se dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la Torá? Lo acabamos de leer en Deuteronomio. Yeshua le dijo: amarás al Adón, tu Elohim, de todo tu corazón y de toda tu alma, de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y estamos hablando de mandamientos, no estamos hablando de Torah, no estamos hablando de Mishmeret, Mishpatim y Jukim. Estamos hablando que estos se llaman mitzvah, mandamientos en el hebreo. Ahora, vámonos a lo que dice el capítulo 19 de Mateo, versículo 16, preguntándole uno en Israel, le dijo, capítulo 19, verso 16, en adelante hasta el versículo 19. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Yeshua le dijo: no matarás, no adulterarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estos mandamientos se encuentran en la instrucción, porque todo lo que está escrito es instrucción, ya no diciendo ley, porque esto perturba la mente. No se puede andar por el mundo diciendo la ley como diciendo lo tienes que hacer, estás obligado a hacerlo. No, la Torah es traducida del hebreo al castellano como instrucción. Y los mandamientos son la forma que nos enseña cómo debemos de andar en esta vida. Nos instruye el mandamiento y nos dice, tienes que hacer esto. Por eso el joven le dijo, ¿cuáles? Y él le dijo, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven, por lógica, responde, todo esto guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Pero sabemos que los otros mandamientos no se los citó, porque allá en el capítulo 22 de Mateo, describe claramente que el grande mandamiento en la Torah es, amarás al Dios Jehová tu Elohim, con todo con tu corazón y con toda tu alma, y también te describe, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Encontramos hace rato también en la lectura anterior, veíamos como el mandamiento de amaros los unos a los otros también era una misma. También el diezmo, conforme al libro de Levítico capítulo 27, verso 30 al 34, encontramos que es una misma. Entonces, de acuerdo conforme vamos escudriñando, nos vamos dando cuenta que es la misma. Ahora, de acuerdo a ello, sabemos entonces que la pregunta que estaba haciendo el príncipe estaba correcto. ¿Cuál es el gran mandamiento en la Torah? Claramente el grande mandamiento en lo que está escrito, en lo que aprendemos de la Torah, en la instrucción es amarás al Jehová tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces entendemos que eso es un mandamiento, es una mitzvah, porque está escrito en Devarim y te lo testifica y te lo vuelve a mencionar Mashiach en los libros en los cuales fueron escritos en el Brit Hadashah. Podemos checar y seguir indagando acerca de ellos, y podemos ahorita, y vamos a regresar ahorita, acerca de cómo es que realmente la misma son la enseñanza de nuestro maestro, que nos dice, no hay versículo que diga, si me amas, guarda mi Torah. No te dice así, siempre te va a decir, si me amas, guarda los mandamientos. En todos los versículos que nosotros chequemos, vamos a encontrar la palabra mandamiento. Entonces, cuando nosotros chequemos esta palabra del mandamiento, podemos ir a Juan capítulo 14, versículo 15, en el cual dice el maestro de esta manera. Léanlo, por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces él dice que debemos de hacer esto. Ahora, si él nos enseña que guardemos la mitzvah, no nos dice que guardes la Torah. No confundamos el hecho de que Mateo capítulo 5 verso 17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, la Torah o a los profetas. No he venido a abrogar sino a cumplir. Entonces entendemos que la Torah que vuelve el alma no es la Torah añadida, sino la Torah que había sido dada desde los tiempos antiguos. Juan capítulo 12 verso 50 dice de esta manera. Perdón, hermano, ¿qué libro me dijo? Juan capítulo 12, léete desde el verso 48 al 50. Capítulo 12, verso 48 al 50. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir.
y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces dice en el verso 50, y yo sé que su mandamiento es vida eterna. El joven rico le dijo, ¿qué bien haré para merecer la vida eterna? El mismo Moshe en el libro de Deuteronomio capítulo 9 y en el capítulo 10 y en el capítulo 6 nunca menciona que guardemos la Torá. Él dice que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Acá Mashiach en todos estos versículos nos dice que guardemos sus mandamientos. Entonces a él nos dice que este mandamiento es vida eterna. Pero acordémonos que leímos hace ratito que hay nuevos mandamientos, así como había un mandamiento en la antigüedad. Capítulo 13, 34 del libro de Juan, por favor. Juan capítulo 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces dice que os améis unos a otros. Este es otro mandamiento. Acordémonos que en Juan capítulo 14, 15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14, 21, que dice, mi hermano Enrique, por favor. Juan 14, 21 dijo, hermano. Sí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ajá. Este es el mandamiento. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces él se va a manifestar a él siempre y cuando se guarde su mandamiento. Capítulo 15 del libro de Juan, verso 10, por favor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces encontramos que la misma es la que nos da vida eterna, no la Torá, porque la Torá, hablando en un aspecto general, no todo nos podría dar vida eterna, porque en una de ellas dice que sí podemos quitarle la vida a alguien ojo por ojo y diente por diente. Empezamos entonces a separar lo que es la misma de la Torá ahorita. Torá es toda la instrucción, no nada más entran los libros de Moshe, sino también los libros de los salmos, los profetas y todo lo que está escrito, porque es instrucción para el hombre. A eso se le llama Torá, la instrucción, quitando a un lado esa palabra que mal pervierte o mal hace entender a los hombres, la palabra ley, que fue traducida del griego nomos y que también del hebreo fue traducida nomos también de ese griego. Pero nosotros encontrando acerca de esta palabra hebrea, sabemos los que hemos leído los libros y los que hemos entendido esto, sabemos que viene de una raíz hebrea que significa instrucción. Y como ello, también encontramos que la misma es la que da vida eterna. Si guarda uno la misma, tiene uno vida eterna. La misma nos enseña que están dentro de los mandamientos, pero no son 10, no son 11, no son 12, no son 13, no son 15. Hay que buscar y ver realmente cuántos mandamientos había. Y de esa misma manera podremos comprender que los mandamientos nos dan vida eterna, pero siempre y cuando nosotros hagamos el propósito de entender las cosas que están escritas. Hay que poner atención acerca de ello. Entonces nosotros observamos y vemos que de esta misma manera, en el tiempo antiguo, Mashiach le recriminaba a sus, podríamos decir, a los siervos de Elohim, de los cuales estaban en Israel, les estaba llamando la atención porque habían invalidado el mandamiento de Elohim para guardar tradiciones de hombres, que eso no encuentra, este tipo de tradiciones no las encontramos en la Torah o en los profetas, como lo vemos
diciendo, no lo encontramos en toda la instrucción. Marcos capítulo 7, nada más por poner un ejemplo. Marcos capítulo 7, versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sigue leyendo? Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremediablemente. Pero vosotros decís, Así, muchas gracias. Basta que diga un hombre al... Ahora, esto que está mencionando, nos damos cuenta que Moshe es el que nos enseña qué es mandamiento, él nos enseña qué es Jukim, él es el que nos enseña qué es Mishpatim. Acordémonos que lo que Moshe escribió claramente nos describe qué es. Muchos podrían pensar que cuando decimos no a la Torah añadida, quiere decir nada de los libros que escribió Moshe. No, aquí hay una equivocación. Describe en el libro a los Hechos que en las sinagogas tiene quien predica Moshe. Y Moshe nos enseña a través de las escrituras qué es Mizbah, qué es Mishmeret, qué es Mishpatim, Jukim. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros empezamos a escudriñar la escritura y nos damos cuenta que el mandamiento no tiene nada que ver con la Mishpat. Pero para que podamos ir entendiendo esto poco a poco, primero, antes que nada, para los que están escuchando, no tuve yo sus mentes o no los deje con la duda. Moshe tiene en cada sinagoga, cada día de Shabbat, quien le predique. Desde los tiempos antiguos se tiene quien enseña a Moshe, como lo veamos en la carta a los Corintios, en su capítulo 3, desde el verso 7 en adelante, menciona que cuando se lee a Moshe se tiene un velo puesto. Todavía el tiempo en el cual la carta a los Corintios era escrita menciona que ellos tienen el velo puesto, porque no se han querido convertir al Adón Yeshua Mashiach. Gracias a que Moshe escribió, él claramente dice, estos son los mandamientos, estos son la Torah, esto es los Mishmeret, esto es los Jukim, estos son los Mishpatim. Entonces nosotros empezamos a separar enseñanza de enseñanza, y entonces entendemos que no son 613 mandamientos. Entendemos que en la Torah encontramos 613 reglamentos que se llaman Mitzvah, Mishmeret, Jukim, Mishpat, y encontramos que de esa manera, si empezamos a separar una cosa de la otra, sabremos qué podemos hacer y qué no debemos de hacer. Hoy en día, creyentes en Mashiach y Yehoshua, y encontramos que la Torah es buena, como dice Timoteo, si alguien usa de ella legítimamente. Hoy en día muchos están haciendo ilegítimamente la enseñanza de la Torah. Nadie está poniendo las cosas en su lugar. Por eso hay mucha confusión en el mundo. El cristianismo dice no a la Torah y el mesianismo dice sí a la Torah, pero hablando como un aspecto general. Pero cuando indagamos acerca de ello y pedimos una respuesta, por eso no se da una respuesta clara, porque no separamos. Muchos dicen que son 613 mandamientos, pero no hay ninguna base en la cual diga que son mandamientos misma. La Escritura sí nos dice que para obtener vida eterna, y nos dice claramente que es la misma. Lo vimos ahorita en el libro de Mateo 22, verso 36 en adelante, y lo vimos ahorita en el libro de Mateo 19, versículo 16 al 19. Entonces, teniendo esta base y teniendo otras bases acerca de lo que hemos estado leyendo, nos damos cuenta que hay diferencia. Ya vimos también en Juan capítulo 13, capítulo 15, capítulo 12, hemos visto cómo en la misma es la que nos da vida eterna, como lo leímos hace un momentito en los libros de Juan. Juan capítulo 12 y Juan capítulo
capítulo 12, verso 50 nos dice que, y sé que su mandamiento es vida eterna, así como lo dice Mateo capítulo 19, es el que da vida eterna. Entonces, acerca de lo que estamos haciendo ahorita, encontramos que la misma es la que nos trae la vida eterna, pero no así todos los reglamentos. Ahorita vamos a ver qué diferencia hay entre la misma y qué diferencia hay entre el mishpat. No vamos a investigar los mishmeret ni los hukim, vamos a ver qué diferencia hay entre la misma y qué diferencia hay entre la mishpat en el hebreo. Ahorita voy a invitarles a que abran el Strong en las versiones que tienen ustedes y verán que la mishpat es algo que va en contra de las enseñanzas de Mashiach y Yehoshua. Ahora voy a invitarlos a que abramos el libro de el libro de Éxodo capítulo 21, por favor. Éxodo 21. Versículo 1, léanlo y chequen la palabra ahí, la palabra que aparece como ley, leyes, como está en hebreo, por favor. Si lo pueden hacer todos, háganlo todos, porque ustedes van a darse cuenta ahí. Mishpat. La palabra mishpat. Ahora, acerca de la mishpat, voy a hacerles ver algo que es bien importante en la misma, el mandamiento. Acordémonos que hace rato estábamos en Mateo 22, cuando le dice, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo, y dice, como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, si el poderoso nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces, ¿cómo es que él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? El mandamiento te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso, Ishma, o Rafael, o hermana María, Miledis, Alexander, Damián, Enrique, Marcelo, Cecilia, Edgar, Miguel, Paulina, Paula y Luis, y los demás que están allá, que no sé cuántos estén ahí, ¿verdad? Vemos que realmente el mandamiento te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien asesinaba a un hermano mío, ¿qué pasa en la Torah que dice en la Mishpat? Estamos en el libro de Éxodo. Y dice que esto es la Mishpat. Éxodo 21, verso 1. Vamos a ver cómo repercute esto en la enseñanza de Mashiach. Éxodo 21, verso 1 dice, estos son las leyes que les propondrás. Y claramente en el versículo 21 te está diciendo, estas son las leyes que les vas a proponer. En otras versiones le tradujeron como derechos, en otros lo tradujeron de otra manera, como decretos, etcétera, etcétera. Es ahí por eso que investigamos acerca del hebreo, no de acuerdo al castellano que fue traducido. Y claramente el versículo 1 dice, estos mishpat les vas a proponer o les propondrás. Quiere decir que no está para que lo ejecutes. ¿Por qué digo ello? Vamos a poner uno de los ejemplos. Dice así, versículo 12. ¿Qué dice ahí? Léanlo, por favor. Nada más el capítulo 21, verso 12. Ahí está. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Entonces la Mishpat nos dice que si alguien hace morir a alguien, la Mishpat dice, él morirá. Entonces vamos a suponer que yo soy el afectado, han asesinado a mi hermano. Si yo fuera israelita y hubiera estado en aquellos días, alguien hubiera asesinado a mi hermano. Entonces, la Torah nos menciona que no asesinarás. Pero yo como soy hombre, me da mucho coraje que hayan matado a mi hermano. Entonces, tarde o temprano lo iba a matar, porque el coraje no me iba a dejar y lo voy a matar. ¿Qué hace el poderoso por amor de su pueblo? El poderoso le pone la mishpat para que no sea condenado. Entonces el hombre que había asesinado al hermano de este hombre
se le da la mishpat y dice, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. ¿Qué diferencia hay en el mandamiento cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Supongamos ahora que no fue aquel que mató a mi hermano, sino que yo maté al hermano de otra persona. Si yo estuviera en los pies de ese hombre que está ahí, que mataron a mi hermano, si yo fuera en vez de que fuera aquel hombre, fuera yo el que estuviera en el punto que había matado yo al hermano de otra persona, ¿qué quería que yo hiciera el hombre conmigo, su hermano? Que me perdonara y que viera la misma que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que yo quisiera. Yo que maté al hermano de ese hombre, yo pediría que me perdonara porque me están ya enjuiciando. Y en el juicio la Torah dice, el que quisiera alguno morir así, él morirá. Entonces el hermano y la familia estaban en el derecho, después de ser enjuiciado, sabiendo que era culpable, lo hizo con alevosía y ventaja, lo había matado. Entonces él tenía la oportunidad de quitarle la vida junto con los que habían sido dañados. Pero el mandamiento es diferente, porque el mandamiento dice no asesinarás. Entonces encontramos que como el mandamiento dice no asesinarás, también encontramos el mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en el caso de este hombre? Nosotros ahora creyentes en Mashiach Yeshua. ¿Lo mataremos a pedradas? Perdonarlo. ¿Alguien más? Si amara la instrucción de Moisés, pues me permite apedrearlo. Pero el Mesías está totalmente, enseña lo contrario. Tenemos que amarlo y perdonarlo, para que nosotros también seamos perdonados de nuestras transgresiones. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, verso 9? Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. 19. Aborreced lo malo. 12:9. No os El amor sea venguéis. 19. No, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Clarísimo. Entonces, el Padre dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Adón. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y habla del enemigo. No estamos hablando del hombre, o no estamos hablando de la persona que nos ama, sino del enemigo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y encontramos que el poderoso nos está diciendo desde el verso 9. Lee por favor mi hermano Enrique desde el verso 9 hasta el 19. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Adón.
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Adón. Ahora, si esto está escrito en la carta a los romanos, dirá alguno, pero eso está en el Brit Hadashah. Eso no, eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué pasaría si lo leemos en la Torá? ¿Qué dice la Torá acerca del amor al prójimo? Capítulo 19 del libro de Levítico, versículos 17 y 18. Nada más 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. Ahora, se entiende que la palabra de lo que estamos leyendo, ¿qué es más importante, la misbah o la mishpat que estamos viendo? Porque allá dice que el que hiciere morir a un hombre, él morirá. Y en la misma mishpat dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué tiene más peso, la mishpat o la misbah? Porque claramente te está diciendo, no te vengues. En el capítulo 19, verso 18, claramente te lo está diciendo. El 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros alguien, como dice aquí, no te vengarás, entonces si alguien ha matado a mi hermano, la misma dice no asesinarás, y rotundamente dice no asesinarás, y dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pongámonos entonces en el estado que está aquel hombre que mató a mi hermano. Entonces el mandamiento me dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo estuviera en el lugar de él, yo estaría pidiendo que no me mataran, que me perdonaran. Eso es lo que pasaría en mi corazón. Entonces, si aplicara lo que dice la Torá acerca de la misma, entendería que debería yo de perdonar al que mató a mi hermano, porque el que ha de juzgar las cosas es Elohim. Entonces, la misma se antepone a la mishpat. Por eso la mishpat dice, esta es la mishpat que le vas a proponer. ¿Por qué le propuso la mishpat? Porque el pueblo era duro de servicio. Si no hubiera aparecido la mishpat, el pueblo hubiera desaparecido mucho tiempo antes. Leamos capítulo 21 del libro de Shemot o Éxodo 21, versículo 22 en adelante. Yo ahorita les digo hasta dónde. Mas si sobreviviere, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre.
Si un buey acorneare a hombre o a mujer, Sí, gracias, mi hermano. Entonces observamos que en el capítulo 21, verso 1, claramente habla acerca de la Mishpat. Dice, estos son los derechos que les vas a proponer. La propuesta no se antepone a la misma, porque la misma dice claramente no asesinarás. Y la otra misma dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo entiendo la misma del Padre, voy a perdonar a aquel que mató a mi hermano. Pero en Israel no se entendió esto, por eso tuvo que aparecer la Mishpat. Si no hubiera aparecido la Mishpat, hubieran muerto muchos hombres en Israel en un momento, en un instante, por causa de todo este pecado. Ahorita vamos a ir al libro de Mateo cuando el Mesías fue cuestionado por qué Moisés permitió semejante cosas. Entonces la Mishpat es una propuesta, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, diente por diente, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces si nosotros aplicamos esta regla de acuerdo al ojo por ojo y diente por diente, anteponemos la Mishpat antes que la misma misma. ¿Me estoy dando a entender, Ishma, Rafael, María, Miledis, Luis, Enrique, Marcelo, Edgar y Damián y todos los que estamos acá? Sí, queda muy claro la diferencia entre Mishpah y Misbah. Rafael, Ishma, Sí, entiendo. Ishma, María, Miledis, Edgar. Sí, hermano. Escríbalo también en el chat, aquí todos vemos. Anda, Ajá. cerrá la puerta. Cada vez queda más claro de que Entonces, es una ensalada de fruta la palabra ley. Junta todas estas cosas mezcla todo y se presta a confusión. hermano Alfonso, uno Exacto. puede decir que Mishpat, vamos a... Sí, hermano, ¿cuáles son las palabras? Mishpat es una y ¿cuál es la otra? la mitzvah. La mishpat es traducida de muchas maneras en la ¿La pueden escritura. escribir? Podemos encontrar... Entonces- aquí está pegada en el chat. La pegaron tanto en hebreo como en castellano. Sí. Ahí está, mira, Mishpat, es Mishmeret, 99. sí, Mishmeret, Mispah, Hermanos. Juká, Torah y Mishpat. Sí, te escucho. a ver si yo entiendo. Uno a la vez, Mishpat, porque si no... puedo decir, Mishpat puedo decir que es el ojo por ojo y la Mishpah es el amor al prójimo. Exactamente. Esa es la diferencia. Por eso eso es lo que nosotros conocemos, que dice el libro de los Hechos, que nosotros tenemos a Moshe. Moshe nos enseña realmente a separar la diferencia entre el mandamiento, el estatuto, el decreto, las leyes que estaban aquí, que vuelvo a repetir que no es apropiado decir leyes, pero encontramos y nos empieza a separar una cosa de la otra. Después podremos ver cómo son los estatutos y la escritura nos dice, estos son estatutos. Entonces, de acuerdo a ello, nos damos cuenta que la Mishpat no coincide con las enseñanzas de Mashiach, porque a nosotros no se nos manda que si le hemos pegado a un siervo y le tumbamos un ojo, le damos libertad, en caso que tuviéramos a alguien como esclavo. ¿Dónde está el amor que hemos aprendido acerca de Mashiach si le pegamos a una persona? Sin sacarle el ojo. No es necesario sacarle el ojo. El simple hecho de haberle pegado y lastimado, azotado, nos hace ver como una persona que no ha conocido a Mashiach, cuanto menos una persona que le saca los ojos a un siervo. La Mishpat es una propuesta,
Y ahorita vamos a poner otro ejemplo acerca de lo que Mashiach le preguntaron los príncipes de Israel para tentarle. Pero Mashiach le cita las escrituras y le dice, Mateo capítulo 19, verso 3 en adelante. Mateo 19, verso 3 en adelante, por favor. Ahí vamos a diferenciar lo que se enseñaba en el tiempo de los patriarcas a lo que Moshe enseñó. Y que Mashiach nuevamente lo vuelve a establecer. Sí, porque tenés que dejarlo, lo que tenés que poner es plantita. 3 en adelante, el Mateo 19. Ellos ponen los huevos en las plantitas. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. ¿Están re gordo? No los atragantes con comida. Sí, gracias, mi hermano, disculpa, lo que pasa es que hay mucho retraso. Bueno, dice así, entonces si vemos aquí, la pregunta clave de ello te está diciendo, en el versículo 7, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Preguntan ellos. Le dice en el verso 8, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres, el mismo Moshe, pero él le dice, mas al principio no fue así. Por eso nosotros encontramos y sabemos que esto aparece, porque si no hubiera aparecido esta enseñanza de Moshe de permitir dar de divorcio, cuando un hombre se metía con una mujer y con otra mujer y con otra mujer, esto se conocería como adulterio, porque acordémonos que un hombre que tomaba una mujer era para siempre o hasta el momento de su muerte del varón, la mujer estaba libre de la Torá. Entonces, mientras la mujer vive, no podía unirse a otro varón. Pero como el pueblo las despedía y las botaba para que el poderoso no los destruyera o no destruyese al pueblo, le permitió la mishpat. De la misma manera que aparece acá en el libro de Éxodo 21, aparece la mishpat, porque si no hubiese aparecido la mishpat, el pueblo hubiera desaparecido en un instante por toda la maldad que había. Y me refiero a maldad porque era maldad, porque hoy en día, mejor entre los gentiles, hay gentiles que no votan a sus mujeres. Es una enseñanza que se viene transmitiendo durante mucho tiempo en América, mejor dicho. Sabemos que muchos hombres cometen bigamia y cometen adulterios y todo ello, pero las mujeres se mantienen íntegras en sus matrimonios hasta que el marido muere. Y aunque muera el marido, nunca se vuelven a casar. Todavía hay mujeres aquí en América de este tipo. Y también en otras partes del mundo así es. En esta forma y en esta manera encontramos que Moshe les permite la carta de divorcio por la dureza del pueblo. También se les permitió dar el ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, vida por vida, porque era duro de servirse el pueblo. Si no hubiese aparecido esta mishpat, el pueblo hubiera desaparecido mucho antes de los 40 años. Hubiera desaparecido en 2 años por causa de todo el pecado que estaban haciendo. Entonces la mishpat fue una forma de mantener al pueblo con vida y mantener con vida a muchos de ellos, porque el pueblo no lo entendía ni lo comprendía. Tanto era así la enseñanza que los discípulos, después de escuchar esto, lo que dijeron fue esto. Versículo 8 en adelante nuevamente, Enrique. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Sigue?
¿Tienes Le nada dijeron más? sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces dice que si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Que no iban a tener intimidad con una mujer? Eso es lo que estaban diciendo. Por eso la prostitución era muy socorrida en Israel. Como no era la mujer de nadie, por eso se acostaban con ellas. Porque el mandamiento decía: no desearás a la mujer de tu prójimo. Y como la mujer del prójimo, cuando había hombre de por medio, no podían tomar a tu mujer, entonces las prostitutas era algo muy requerido en Israel, no le pertenecían a nadie. Entonces entendemos que el Mashiach nos da una enseñanza impresionante. Versículo 4. Y respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo? Y dijo: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán dos en una carne. Por tanto, si un hombre se une con una mujer, y la mujer se separa del marido, la mujer no se puede casar creyente en Mashiach, porque si se mete con otro hombre comete adulterio. Si la mujer se aparta por sí misma de la casa y ella comete adulterio, nada más será castigada a ella. Pero si el hombre despide a la mujer, o el hombre hace que la mujer se vaya de su casa, y la mujer se casa con otro hombre, quien va a recibir el castigo será la mujer y el hombre. Y no así, si la mujer se va y se mete con otro hombre, la mujer nada más será castigada. Entonces, si el hombre despide a la mujer, o hace que la mujer se vaya porque le pega o la humilla, etcétera, etcétera, y ella, mejor dicho, él se mete con otra mujer y ella se mete con otro hombre, ambos serán castigados. Por eso encontramos en la primera carta a los Corintios que dice: este mandamiento es del Señor, no es mío. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. En Israel este tipo de reglas no se llevaban a cabo. Versículo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10 y versículo 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Adón, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ajá, y es por eso, porque en el libro de Mateo claramente le describe que la mujer que es despedida, si ella se une a otro marido, ambos cargarán con el pecado. Mateo capítulo 19, versículo 8, dícele, perdón, 7, dícele: ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Por la dureza de su corazón. Moshe les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, esa Bereshit, o en el principio de los patriarcas, no fue así. Nunca vamos a encontrar que Adán despidió a su mujer, que Abel despidió a su mujer, o que alguien despidiera a su mujer. Bueno, Abel no menciona que haya sido casado. Que Caín despidiera a su mujer, que Seth despidiera a su mujer, que Noé despidiera a su mujer, que Abraham despidiera a sus mujeres. Nada más despidió a la concubina porque el padre se lo dijo así a Moshe, Abraham, perdón, que la dejara ir. Ahora, y no era su mujer, era su concubina. Y dice así, versículo 9: yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si alguien repudia a una mujer, dice, si no fuere por causa de fornicación, quiere decir que si la puedes darle carta de divorcio, siempre y cuando la hayas encontrado que te ha engañado con otro hombre. Yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, entonces si la despide por cualquier causa, y ella se casare con otra, y se casare con otra, comete el adulterio, porque dice adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Porque realmente no es adulterio que el hombre tenga otra pareja, pero cuando él despide a una mujer y se mete con una mujer, expuso a su mujer que tenía antes a que hiciera lo mismo. Y si él se mete con una mujer, comete adulterio, y también ella se mete con otro hombre, comete adulterio.
Por eso es importante acerca de la enseñanza que el hombre no debería de despedir a su mujer. Por tanto, nosotros entendemos y comprendemos que estas enseñanzas fueron introducidas por la dureza del pueblo. Y si no hubieran aparecido estas enseñanzas, realmente el pueblo no hubiera subsistido, simplemente hubiera sido destruido totalmente. Encontramos muchos casos y muchos ejemplos como el poderoso siempre buscó la forma de salvar a su pueblo, aunque había cometido idolatría, había quebrantado el Shabbat y todo ello, siempre mandó a sus profetas para hacer convertir su corazón al pueblo, pero el pueblo no quiso escuchar. Encontramos muchas formas de poder entender esto y el pueblo no quiso entender. Terminemos acerca de lo que estamos diciendo en Mateo capítulo 5, para terminar, Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y él nos demuestra con sus acciones que la Torá se puede llevar de acuerdo conforme a lo que está escrito, pero no la Torá añadida. De aquí por eso dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo. Quiere decir que hay una enseñanza diferente. No puedes estar llevando la mishpat. La mishpat no es para nosotros, es para aquellos que eran duros de cerviz. Si nosotros queremos mantener esta dura la cerviz, pues lamentablemente no podemos estar en Mashiach Yeshua. Versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Entonces una persona no era juzgada hasta no haber muerte. Ya vimos un ejemplo en el cual en el libro de Shemot dice que había dos hombres peleando y golpeaban a una mujer embarazada y la hacían abortar. Mientras no hubiera muerte, dice, no hay problema, pero si hay muerte, entonces se pagará ojo por ojo, vida por vida, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Entonces, el juicio llegaba hasta el momento de haber una muerte. Dice el Mesías en el versículo 22, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Ya no necesita uno matar para estar ante el juicio de Elohim. Simplemente con el hecho de como menciona aquí, que se enoje locamente con su hermano, será culpado del juicio. Y cualquiera que dijera a su hermano raca, será culpado del consejo. Y cualquiera que le dijera a alguien fatuo, será culpado del Seol del fuego, o sea, la muerte. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente delante del altar y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ve y ofrece tu presente. Reconcíliate con tu adversario, presto que entre tanto estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez entrega al alguacil y seas echado en prisión. De cierto os digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró en ella. Entonces aquí encontramos y vemos que realmente la mishpat no tiene fuerza con nosotros, no tiene validez entre nosotros, porque ciertamente la mishpat fue una propuesta que se le dio a la casa de Israel. La propuesta invalida el mandamiento de Elohim y fue dada porque el pueblo era duro de cerviz, como lo describe Mashiach en su capítulo 19, que veamos claramente que Moshe permite la carta de divorcio por la dureza del pueblo. Mi hermano Enrique, por favor, léeme. Ahora ya leímos del versículo hace rato, del versículo 38 ya leímos hasta el versículo 42. Léeme del versículo 43 hasta acabar, por favor. ¿De qué capítulo, hermano? Capítulo 5, versículo 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen,